La ley, el derecho a saber. Bueno, en el programa de hoy voy a tratar de hablar un poco de lo que es el derecho de familia, una introducción al derecho de familia o, en la terminología de nuestro Código Civil y Comercial, las relaciones de familia. Esta es una rama del derecho muy sensible, afecta en forma directa a la familia, a todas las relaciones de la familia, los alimentos, el derecho de lo que se llama el derecho de familia o las relaciones de familia, como las denomina el Código, incluyen el matrimonio, todo lo concerniente a cómo se debe efectuar esta unión matrimonial, a la disolución del matrimonio, ya sea por muerte, por divorcio, al régimen patrimonial del matrimonio, qué pasa con los bienes que se adquieren mientras las personas están casadas. También en este capítulo, digamos, en esta rama del derecho de familia, se ha incorporado en el nuevo Código Civil lo que se llaman las uniones convivenciales, que es una novedad. Digamos, cuáles son los derechos que tienen las personas que no están casadas legalmente, o sea, no tienen una partida de matrimonio, sino que simplemente se han juntado, como se dice comúnmente. Las personas se juntan, comienzan a convivir sin haber pasado por el registro civil. Bueno, esas uniones, que ahora se llaman uniones convivenciales, han sido reguladas en el Código Civil. Hay una serie de derechos que surgen a partir de esta unión convivencial, que en una época llamábamos concubinato, en la vieja terminología, pero son las relaciones de las personas que viven en pareja o que viven en una relación de convivencia. Bueno, todos estos temas los vamos a ir tratando en otras oportunidades. Hoy, fundamentalmente, me quiero referir a los alimentos dentro del derecho de familia. Digamos, a los deberes y derechos entre los parientes a prestarse alimentos, porque normalmente cuando hablamos de alimentos creemos que nos estamos refiriendo a la cuota alimentaria que el padre o la madre que no convive le tiene que pasar a un chico, al hijo menor de edad. Bueno, los alimentos en general no se refieren solamente a eso, sino que es la obligación alimentaria entre los parientes. El Código Civil, en su artículo 537, bueno, los abogados tenemos la costumbre de nombrar los artículos, no tiene mucha importancia, pero dice que los parientes se deben alimentos entre sí. ¿Y quiénes son los que se deben? Los ascendientes y los descendientes, en forma recíproca. Esto es, en una línea vertical, ¿no es cierto? Desde la posición de cada uno, nosotros tenemos para arriba a nuestros padres y a nuestros abuelos, y para abajo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bueno, en esa línea, recíprocamente, se deben alimentos. ¿Y quién los tiene que dar? Aquel que está en mejores condiciones para darlo, y los debe recibir aquel que realmente tiene las necesidades y que no se los puede proveer por sí mismo. Esta es una obligación legal. No es que yo le doy alimento a mi padre si está necesitado, o a mi madre si quiero, o a mi abuela si quiero. No, es una obligación legal y me lo pueden demandar en caso de que yo estuviera en una mejor posición y en condición de poder dárselos. Entonces, la obligación alimentaria es entre parientes, no es una cuestión solamente de padres e hijos. Y también hay una línea horizontal que es entre hermanos. Los hermanos también se deben alimentos entre sí. Entonces, si un hermano está muy necesitado, las circunstancias de la vida lo han puesto en un lugar donde no puede cubrir sus necesidades, puede reclamarle a su hermano e inclusive demandarlo judicialmente para que le preste alimentos. Artículo 537. Enumeración. Los parientes se deben alimentos en el siguiente orden. Artículo 537. Enumeración. Los parientes se deben alimentos en el siguiente orden. A. Los ascendientes y descendientes. Entre ellos están obligados preferentemente los más próximos en grado. B. Los hermanos bilaterales y unilaterales. En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Si dos más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes, según la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado. Cuando hablamos de alimentos, nos estamos refiriendo a la obligación
que existe, que coexiste entre los parientes y que debe cubrir no solamente la alimentación propiamente dicha, o sea, lo que la persona tiene que comer, tiene que alimentarse, sino que también se refiere a la habitación, esto es, que tenga un lugar donde vivir, una casa propia, alquilada, lo que fuere. El obligado al alimento tiene que proveerle al alimentado o al beneficiario de una casa, de un lugar donde vivir, de una habitación, como lo llama el código. También se refiere al vestuario, obviamente, todo lo necesario para que la persona pueda vestirse, zapatos, todo, completo. Camperas para el invierno, si son niños, con mayor razón, la ropa necesaria para asistir a los centros educativos, para los deportes y demás. O sea, todo lo que es vestuario. También a la atención médica. O sea, el obligado a dar alimentos tiene que proveerle la atención médica. No solamente, o no nos estamos refiriendo acá que tiene que contratarle una mutual o una medicina privada, si está en sus posibilidades, obviamente, si es un trabajador de relación de dependencia, lo va a tener por su trabajo y se lo va a poder derivar a quien le está dando alimentos. Pero si no, digamos, estar atento a poder satisfacer las necesidades, aunque sea llevándolo a un hospital público para que lo atiendan de forma gratuita y demás. Pero debe asistir también en las cuestiones que tienen que ver con la asistencia médica, ¿no? Y en caso de que sean menores de edad, los alimentados, hay que proveerle todo lo necesario para la educación y para el desarrollo. Entonces, hay que, dentro de los alimentos, va a entrar lo necesario, se va a tener que aportar lo necesario para que ese niño se pueda desarrollar en el estudio y en la vida misma como un futuro profesional. Artículo 541 del Código Civil y Comercial. Artículo 541. Contenido de la obligación alimentaria. La prestación de los alimentos comprende lo necesario para subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica correspondientes a la condición de la que recibe, en la medida de sus necesidades y de las posibilidades económicas de la alimentante. Si el alimentado es una persona menor de edad, comprende además lo necesario para la educación. Como les dije, el derecho de familia está consagrado dentro del Código Civil, en el nuevo Código Civil y Comercial. Decimos nuevo porque tuvimos un Código Civil que tuvo una vigencia de más de 100 años, el famoso Código de Vélez Sarsfield, el Código Velezano, que fue derogado en el año 2016 y comenzó a regir un nuevo Código Civil, que es el Código Civil y Comercial unificado, que la verdad que trajo innovaciones muy interesantes, muy interesantes. Bueno, ese Código Civil, que es un compendio enorme, el Código Civil normalmente es una ley bastante gruesita, donde se contempla, está dividido en libros. No es tan interesante esto, pero en el libro segundo está contemplado el derecho de familia. Es tan importante el derecho de familia que está dentro del Código Civil con un libro particular. Así, el Código Civil contempla también los derechos personales, los derechos reales que se refieren a las cosas, a los bienes, ¿no? Las relaciones entre una persona y una cosa, un bien, una casa, un auto, esos son los derechos reales. Una casa, todo lo que es inmuebles y demás. Y la transmisión de los derechos. La transmisión de los derechos, esto es cuando estamos hablando de las sucesiones, las famosas declaratorias de heredero y más. Todo esto está contemplado dentro del Código Civil, dentro de muchas otras cosas, obviamente. Y en el libro segundo en particular, encontramos lo que son el derecho de familia, o como lo denomina el Código mismo, las relaciones de familia. Digamos, esto era una aclaración para saber dónde se encuentra el derecho de familia y la importancia que tiene el derecho de familia dentro del mismo Código Civil y Comercial unificado que hoy tenemos vigente ya para 2 años. La ley, el derecho a saber. Especializado en derecho provisional, jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes. Estudio Jurídico Dr. Juan Alberto Chea, abogado. Avenida Peñalosa, 1372, planta alta, al frente de tribunales. Teléfono 03571-503-618 o 03546-156-507, 11, Río Tercero. Torres, Garbarino y Rébola, abogados.
Soluciones Legales. Avenida Peñalosa 1372, primer piso, oficina 2. Teléfono 03571 155 92 948 o 155 44 459. Río Tercero. Especializada en Derecho Laboral y reclamos ante las ART, para que el trabajador haga valer sus derechos. Estudio Jurídico. Doctora Andrés Escudero, abogada. Avenida Peñalosa 1372, planta alta, frente a tribunales. Teléfonos 03571 503 618 o 03571 156 08 971. Si estás buscando un lugar donde te provea todo lo que necesitas, Doris, librería, kiosco y fotocopias. Allí en ese lugar vas a encontrar todo, absolutamente todo lo que necesitas. Librería jurídica para profesionales y estudiantes. Códigos, leyes, doctrina, manuales para estudiantes. La mejor atención. ¿Sabes dónde? En Peñalosa, frente a tribunales. Doris, librería, kiosco y fotocopias. La ley, el derecho a saber. Fundamentalmente me quiero referir ahora, y en el marco de este programa, a la obligación alimentaria de los padres respecto de los hijos. Y el código es claro en eso. Digamos, ambos padres tienen la obligación alimentaria. Ambos padres tienen la obligación alimentaria respecto de sus hijos, tanto la madre como el padre. Acá estamos hablando de la obligación alimentaria. No estoy hablando en este momento de padres separados, estoy hablando de los padres cuando viven juntos. Los padres viven juntos y los dos tienen la obligación de aportar para que sus hijos, bueno, coman, tengan vestuario, tengan esparcimiento, educación, medicina, o sea, ambos padres. Pueden que ambos trabajen afuera, puede que uno trabaje afuera y mamá se quede en casa, que es lo normal, lo más habitual en nuestra familia tradicional, cuidando a esos niños, que vayan a la escuela, que coman, preparando la comida, la limpieza y todo lo demás. Entonces, ambos padres colaboran para que los niños tengan lo suficiente para poder vivir y desarrollarse. Principios generales de la responsabilidad parental. Artículo 638. Responsabilidad parental. Concepto. La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponde a los progenitores sobre la persona y bienes del niño, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Digamos, esa obligación alimentaria de los padres, ¿hasta cuándo se extiende? El Código Civil es claro. La obligación alimentaria de los padres respecto a los hijos es hasta los 21 años. En esto hay una confusión, inclusive en algunos abogados, debo decirlo, porque por ahí se confunde y cree que como los menores pasan a ser mayores a los 18 años, es como que a los 18 se termina la obligación alimentaria, y no es así. El código, digamos, tomó el concepto del viejo Código Civil y lo siguió dejando hasta los 21 años. Más allá de que los menores, antes adquiríamos la mayoría a los 21 años, ahora la adquirimos a los 18. Pareciera que ahí se termina la obligación alimentaria, pero no, el código es claro, el código dice que es hasta los 21 años, e inclusive hasta los 25 en caso de que este joven siga estudiando. No es automático, no es que hay una prórroga automática hasta los 25 años. O sea, la obligación es hasta los 21, sí o sí. Ni el padre ni la madre pueden dejar de alimentar y proveerle lo necesario para la educación y el desarrollo a su hijo hasta los 21 años. Entre los 21 y los 25 se tienen que dar algunas condiciones particulares que ya lo vamos a ver en otro momento y seguramente en otro programa, porque no nos va a dar hoy para desarrollarlo. Entonces,
decimos que la obligación alimentaria es hasta los 21 años de ambos padres. Los dos padres tienen bajo su responsabilidad el deber y el derecho de educar y alimentar a sus hijos. Entonces, digamos, no es que le corresponde a uno porque uno trabaja, no. Los dos padres tienen que colaborar por igual. Esto cuando están conviviendo, digamos, es así, es la normalidad de la familia. Conviven ambos padres, los hijos estudian, crecen y los alimentan hasta los 21 años o más si es que van a la universidad. Normalmente eso es un común acuerdo y no hay problema. Los problemas se plantean cuando papá y mamá se separan. Ahí viene el problema. Cuando los padres están separados y los hijos conviven con uno solo de ellos, en la mayoría de los casos con la madre. Porque bueno, es la tradición, es nuestra costumbre y es nuestra cultura que los hijos se queden con la madre. Excepcionalmente, les digo, yo en mi caso he tenido muy pocos a nivel de tribunales, digamos, que los hijos se le ha dado la tenencia o los cuidados personales, como se llama hoy, al padre. En la mayoría de los casos lo tiene la madre. Entonces, papá y mamá separados, los hijos viviendo con mamá, para nuestro ejemplo, y papá trabaja. ¿Cuánto es lo que tiene que aportar? ¿Qué es lo que tiene que aportar? ¿Qué aporta papá y qué aporta mamá que vive con ellos? Bueno, el trabajo de mamá para con sus hijos, de cuidarlos, de lavarle la ropa, de limpiar, de llevarlos a la escuela, de hacerle la comida, todo eso tiene un valor que debe ser compensado, porque si papá pone tanta plata, no es que mamá tiene que poner tanto, mamá también está poniendo su trabajo. Entonces eso tiene un valor y papá tendrá que colaborar. ¿Y cuánto es lo que tiene que poner el padre que trabaja, supongamos, en una empresa de la zona? Puede ser en la fábrica militar. Bueno, no es, digamos, lamento lo que le está pasando a la fábrica, pero bueno, supongamos que papá trabaja en la fábrica militar y gana 40.000 pesos. ¿Cuánto es lo que tiene que poner? Bueno, en principio, ¿qué es lo que sucede? Papá y mamá se separan, mamá se queda con los dos hijos en una casa y el padre le da 2.000 pesos por mes y se ponen de acuerdo. Al mes siguiente le aumenta y le da 3.000 pesos. Pero bueno, a los 4 o 5 meses, mamá se da cuenta que esa plata que le pasa es muy poca, que no le alcanza. Que por más que ella ponga y de todo su esfuerzo y del poco dinero que pueda ganar o mucho, no le alcanza. Y va y le dice, mira, papá, no me alcanza lo que me estás dando para los chicos, me tenés que dar más. Y papá dice, no voy a dar. El padre no quiere dar más, dice, lo máximo que te puedo dar son 3.000 pesos. Bueno, ahí lo que tiene que hacer la madre es recurrir a un abogado e iniciar una demanda por alimentos. Se inicia en los tribunales una demanda por alimentos. Esta demanda por alimentos, dice el Código Civil, se tiene que tramitar por la forma más rápida que tenga el tribunal local. En este caso acá se tramitan por lo que se denomina un juicio abreviado, es rápido. A veces demoran por cuestión de prueba, pero se intenta que la cuota alimentaria que se va a dirimir, los alimentos que se están discutiendo, se tramiten por la vía más rápida. Otro tema importante es el costo que tiene. O sea, la madre tiene que ir a demandar al padre por el alimento de sus hijos y tiene que pagar. Bueno, el costo hoy para iniciar una demanda de alimentos, digamos, hay dos opciones. Una es pagar los aportes para ingresar a la justicia, que hoy de un juicio de alimentos debe estar en los 1.800 pesos más o menos, hoy, a agosto del año 2018. Y la segunda opción sería intentar un beneficio de litigar sin gastos. Eso se lo va a explicar el abogado cuando lo vayan a ver, en el caso que nos visiten a nosotros, que gustosos los vamos a recibir frente a tribunales donde tenemos nuestras oficinas. Le vamos a explicar cómo es el tema de un beneficio de litigar sin gastos. En ese caso, las personas, los judiciables en general, pueden acceder a la justicia sin pagar. Pero son dos juicios los que se inician. Uno, el juicio de alimentos propiamente dicho, y por otro lado, el del beneficio de litigar sin gastos. Entonces el abogado tiene un doble trabajo y a veces también el costo futuro es mayor. Entonces habría que ver, digamos, la conveniencia por ahí de afrontar ese monto de hoy, 1.800 pesos para iniciar y evitar un costo mayor futuro. Esto en cuanto al procedimiento, ¿cómo se hace? Por un juicio rápido y los costos que tiene. Ahora, ¿cuánto es lo que tiene que pagar el padre? ¿Cuánto me van a regular? Bueno, iniciado el juicio, el tribunal lo va a citar al padre
al padre y la madre, se van a juntar en una audiencia y se podrán poner de acuerdo. Entonces el padre dirá, bueno, mira, yo te ofrezco 10.000 pesos, la madre dice, bueno, me parece razonable, ponemos un índice de aumento del 15% cada tanto, se ponen de acuerdo, se cierra y se termina ahí el juicio. Si eso no pasa y no hay acuerdo, entonces el juez será el que determinará la cuota alimentaria, porque así la llamamos siempre, cuota alimentaria. Hoy se llama más obligación alimentaria. Bueno, la cuota alimentaria se fijará entre un 20 y un 30% de lo que gane la persona en su trabajo. Normalmente el piso es del 20 y el techo es del 30. Excepcionalmente podrá ser menos del 20 y excepcionalmente es más del 30. Pero por 1 o 2 hijos siempre se regula más o menos el 20% de lo que gane la persona. Capítulo 5. Deberes y derechos de los progenitores. Obligación de alimentos. Artículo 658. Regla general. Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos, educarlos, conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta 21 años de edad, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Artículo 659. Contenido. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos, de la mantención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o especies y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado. La primera es que ambos padres tienen la obligación de dar alimento a sus hijos. Alimentos, vimos que son alimento, vestuario, habitación, o sea, una casa, medicina, educación, todo, ambos padres. Mientras están viviendo juntos y luego si están separados, el que conviva pondrá de su trabajo y lo que pueda económicamente y el otro deberá aportar una cuota alimentaria, que hemos visto que puede ser entre el 20 y el 30% de lo que la persona gane. En general, esta sería la regla. Y esa obligación alimentaria es hasta los 21 años, obligatoria hasta los 21 años. Y después se puede extender entre los 21 y los 25 si ese joven, digamos ya no es menor, ese joven está estudiando una carrera, la primera carrera universitaria o terciaria y no puede proveerse por sí mismo de los medios para subsistir. Eso lo vamos a hablar en otra oportunidad porque es muy interesante y es un tema muy controvertido. Porque además quien debe pedirlo ya es el menor, es el joven, el hijo, porque ya es mayor de edad. Él es el que tiene que demandar, en su caso, si no se ponen de acuerdo, al padre o a la madre para obtener, digamos, la cuota alimentaria. Artículo 663 del Código Civil y Comercial. Artículo 663. Hijo mayor que se capacita. La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de 25 años. Si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. La ley, el derecho a saber. Especializado en Derecho Provisional, jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes. Estudio Jurídico Dr. Juan Alberto Ochea, abogado. Avenida Peñalosa, 1372, planta alta, al frente de tribunales. Teléfono 03571-503-618 o 03546-156-507, 11, Río Tercero. Torres, Garbarino y Rébola, abogados, soluciones legales. Avenida Peñalosa 1372, primer piso, oficina 2. Teléfono 03571 155 92 948
o 155 44 459, Río Tercero. Especializada en Derecho Laboral y reclamos ante las ART, para que el trabajador haga valer sus derechos. Estudio Jurídico, doctora Andrés Escudero, abogada. Avenida Peñalosa, 1372, planta alta, frente a tribunales. Teléfonos 03571-503-618 o 03571-156-08-971. Si estás buscando un lugar donde te provea todo lo que necesitas, Doris, librería, kiosco y fotocopias. Allí en ese lugar vas a encontrar todo, absolutamente todo lo que necesitas. Librería jurídica para profesionales y estudiantes. Códigos, leyes, doctrinas, manuales para estudiantes. La mejor atención. ¿Sabes dónde? En Peñalosa, frente a tribunales. Doris, librería, kiosco y fotocopias. La ley, el derecho a saber. El contenido de la ley, el derecho a saber, tiene únicamente carácter informativo y no puede en ningún caso considerarse como asesoramiento legal integral y definitivo o de otra naturaleza, debiendo el televidente contactarse personalmente con un profesional abogado o de otra especialidad. La ley, el derecho a saber.